Hay muy poca información en los libros, en algunos en las que vas a encontrar el diseño del muro por el método empírico que aparece en el reglamento. Aparece creo que en el libro de McCormack, en el libro de McCormack está en el libro de ¿cómo se llama? Teodoro Hansen. Pero si bien es cierto, el método empírico lo menciona la norma, dice que eso es aplicable solamente al caso de muros en los cuales el cortante es bajo, funciona principalmente por gravedad. Y en el caso nuestro, donde todo el Perú está sometido a una zona sísmica, el cortante no es bajo. Y por lo tanto, el bendito método empírico que aparece en la mayoría, o bueno, en los pocos libros que tienen placas, no se puede aplicar. Tengo que aplicar, y dice que si no aplicas el método empírico, porque tienes un cortante regular, tienes que aplicar el método general. Y el método general te lleva al diagrama de interacción. Creo que encontré el diseño del muro de corte, lo he encontrado creo que en uno o dos libros, no he visto más. Por lo menos por el método general o el enfoque que vamos a ver. Así que como dijo el maestro Millán, enfoca bien la derecha. ¿Por qué colocamos placas? Como le dije, colocamos placas para tratar de centrar o de juntar lo más posible el muro de corte, el centro de rigideces con el centro de masas. Cuando yo tengo una estructura cualquiera, yo tengo un centro de masas y un centro de rigideces. Ojo, un centro de masas que es diferente a un centro de gravedad. Nosotros nos ha metido en la cabeza que si tú tienes este salón de clases, por ejemplo, y quieres hallar el centro de masas, dices el largo entre 2, el ancho entre 2, y ahí está el centro de masas, ¿cierto? Ese es el centro de gravedad de la losa. El centro de masas, como su nombre indica, está relacionado a los pesos. Y por lo tanto, si este salón tiene 7 más 2 de pasadizo, 9, y 7 aquí, este tiene 10, perdón, 9 por 10, el centro de masas no está a la mitad. ¿Por qué? Porque yo tengo peso aquí, tengo peso ahí, y en el borde no tengo. Entonces el peso está cargado hacia este lado. Y si el peso está cargado a este lado, el centro de masas está del centro de la losa para acá. Entonces hay que meternos en la cabeza eso. El centro de masas no es el centro de gravedad. Que por cuestiones de simplicidad, por cuestiones de flojera, lo tomamos como que el centro de gravedad es el... Sí, pero si mi distribución de tabiquería fuera simétrica o casi simétrica, pero en situaciones como esta, en las cuales la carga por este muro y por este muro están tendientes hacia el lado, hay una diferencia entre el centro de masas. Por eso es que uno tiene que calcular el centro de masas tomando en cuenta los pesos. ¿Y por qué es importante el centro de masas? Es importante el centro de masas, ¿por qué? Porque cuando ustedes vieron dinámica de la partícula, dinámica del cuerpo rígido, y luego de la conclusión del capítulo de dinámica del cuerpo rígido, que se dice que el comportamiento dinámico de un sólido rígido se puede trabajar o se puede conocer a través de dinámica de la partícula, pero concentrando la masa de todo el cuerpo rígido en su centro de masas. Por eso es que nos interesa conocer eso. Porque cuando uno hace análisis sísmico, hay dos análisis sísmicos, el estático y el dinámico. El análisis estático, cuyo nombre técnico es análisis estático equivalente, es un método simplificado. ¿Simplificado por qué? Porque el método parte suponiendo de que toda la masa de un entrepiso se concentra en el centro de masas de la losa, lo cual no es cierto. Porque si tú ves esa columna, la masa en esa columna está distribuida, no está concentrada en el techo. Esa es la diferencia entre el método estático sísmico y el método dinámico. En el método dinámico
la masa no se considera concentrada, se considera una masa distribuida. Lo cual va a originar, ¿qué cosa? Que las fuerzas de inercia también sean distribuidas. Tendré una mayor fuerza dinámica a la altura del entrepiso, pero cuando baja por las columnas, cuando baja por las placas, también tendré fuerzas de inercia ahí. Y se vuelve a magnificar la fuerza de inercia en losa, porque todos los pesos de los tabiques van a cargar ahí, y luego pasa al siguiente nivel. Esa es la diferencia entre método estático y dinámico. El estático concentra las masas en un solo punto, por eso es que dice la mitad de la columna para arriba y la mitad de la columna para abajo, ¿cierto? Y en el caso de los tabiques también reparte la mitad para arriba y la mitad para abajo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ese muro es un tabique o no? Cuando hacen análisis estático y calculan la masa o el peso de este entrepiso de abajo, la columna es mitad para arriba y mitad para abajo, ¿cierto? Sí. ¿Ese muro también es mitad para arriba y mitad para abajo? No. Eso es todo para abajo, porque no está conectado al techo. La columna, la placa, sí es mitad para arriba, mitad para abajo. Pero los tabiques, todos para abajo. Los muros de albañilería, todos para abajo. La otra variante entre el método estático y el método dinámico es que cuando uno tiene una masa, cuando uno tiene un modelo simplificado de una estructura, uno tiene por ejemplo esto, y dices, voy a aplicar el método estático, tú dices, toda esta masa la puedo concentrar aquí, toda esta masa la puedo concentrar acá, toda esta masa la puedo concentrar acá, toda esta masa la puedo concentrar acá. Tengo M1, M2, M3, M4. Y acá tengo un K equivalente de las columnas, otro K equivalente de las columnas, otro K equivalente, y entonces este edificio se convierte en ese sistema. Y luego digo yo, ese sistema, cuando venga un terremoto, lo más probable es que ese sistema se deforme para acá y se deforme para allá, ¿cierto? Pero esa es una visión macro. Si tú entras al detalle, este sistema de 4 masitas, como el avión de agua que tengo ahorita, 1, 2, 3, 4, se deforma en una primera acá, ¿también se deforma así o no? Y se deforma así. Si tú armas un modelo, una maqueta con un fleje y le pones 4 masas y la comienzas a mover, dependiendo de la velocidad con la cual lo muevas, lento, más rápido y recontra rápido, vas a ver que el edificio así se deforma en un primer momento así, después así y finalmente así. Esto es el mar lenteja, un terremoto lento. Y este es un terremoto rapidísimo. Vas a ver que el edificio hace culebrines. Estos formas
probables de deformarse es lo que se conoce en análisis sísmico como modos de vibración. Ya cuando lleguen a antisísmica, les van a explicar y van a calcular cada uno de esos modos. Van a calcular cuánto se desplaza que ya lo conocen, pero ahora van a calcular cuánto se desplaza aquí, cuánto aquí, cuánto aquí, cuánto aquí. Y cuando lo grafiquen, aparecen esos 4 modos. Uno por cada grado de libertad. ¿Qué pasa con el análisis estático? El análisis estático simplificado concentra las masas en el centro de los entrepisos, centro de masas de los entrepisos, y asume de que la estructura solamente se deforma en el primer modo. Se olvida de estas. Por eso es que cuando hacemos un análisis estático, el desplazamiento sale grande. Y cuando haces un dinámico, sale menor. Claro, porque si tú sumas esto más esto más esto se mueve para acá, esto lo reduce, esto lo reduce, esto lo reduce, ¿sí o no? Lo que pasa es que la suma no es algebraica. No es este más este más este más este. No, es el 80% de esto más el 7% de esto más el 1% de esto más el 0.3% de esto. Una suma probabilística. Por eso que cuando tú entras al SAP te pregunta ¿cómo quieres que sume? SRS, SQC. Esas son sumas probabilísticas. Y te da como 5 fórmulas. El Reglamento Nacional acepta 2. El SRS y la CQC, la combinación cuadrática completa y la suma de los mínimos cuadrados. El método dinámico calcula la deformada por cada modo y luego te pregunta ¿cuántos modos quieres que tome en cuenta? 1, 2, 3, 4, 12. Normalmente se toman 3 por entrepiso. Y luego calcula cada uno por separado y los combina probabilísticamente. El método estático, ese que venimos haciendo nosotros, solamente calcula para esto. Y con eso te da los resultados. Se dice teóricamente que el método dinámico es más exacto que el método estático. Se podría pensar que sí, ¿cierto? El número diría que sí. Si le pregunto al profesor Randel, me va a decir que sí. Matemáticamente. Cuando eso lo llevas al laboratorio, resulta de que eso no es cierto. Para edificaciones de baja altura, para edificaciones de 4, 5, 6, 7 niveles, el método estático se parece más a lo real. Y para alturas mayores, el dinámico se aproxima más al real. Para edificaciones regulares, el estático se aproxima más al desplazamiento real, aunque tenga pocos pisos. Para estructuras irregulares, el dinámico se aproxima más al real. Y entonces el reglamento, ¿qué ha hecho? El reglamento ha hecho, como en algunos casos, acierta el estático y en otros acierta el dinámico, y para bajos niveles y estructuras regulares el estático se aproxima más al real. El reglamento actualmente dice calcula por los dos, estático y dinámico, y compara los resultados, porque si te da menos desplazamientos te da menos cortantes, te da menos momentos, y te dice compara los resultados. Las derivas o los desplazamientos te puedes quedar con los del dinámico. Si el dinámico pasa derivas normativas, ahí estás. Pero los esfuerzos para el diseño hay que compararlos. La máxima diferencia entre el estático y el dinámico no debe ser mayor al 15%. 15 si es regular y 10 si es irregular. Eso ya lo van a ver con más detalle en antisísmica, pero es simplemente para mencionarles por qué es importante conocer el centro de masa. Porque la mayoría de nosotros calcula por rapidez, por flojera, porque ya no quieren saber más, porque su máquina se demora más, con el método estático. Y si a la aproximación que toma el método estático le sumas
el hecho de que tú dices el centro de masa está en el centro de gravedad, que no es lo mismo, está metiendo más error. Entonces, en el método, en el análisis sísmico, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que la fuerza de inercia, la fuerza del sismo, actúa en el centro de masas. ¿Correcto? La fuerza de inercia sería el actuante. Si yo tengo una edificación en planta, como tiene un hueco, es muy probable que su centro de masas ande tendiente hacia ese lado. No de la mitad, sino de la mitad para acá. ¿Correcto? Longitudinalmente, si la distribución es uniforme, puede estar al medio. Pero esto es el actuante. Aquí va a actuar el sismo. Sismo en X, sismo en Y, como lo quieran llamar. Si este es el actuante, ¿cuál es el resistente? El resistente me lo van a dar las columnas, las vigas que yo le ponga. Vamos a suponer que tu estructura es así. Cada una de estas columnas ofrece una resistencia o no, proporcional a su rigidez. La resultante de estas resistencias, si yo sumo esto más esto más esto más esto más esto más esto, la resultante va a ser esta. ¿Y dónde actúa esa resultante? En el centro de la rigidez. Por un lado tengo esta fuerza que trata de moverla para acá, y por otro lado tengo esta fuerza proporcionada por las columnas que trata de que se quede en su sitio. Dependiendo de la separación que haya entre las dos, aparece ahora un momento. Ese momento va a depender de la resultante de la reacción de las columnas, de la rigidez que tengan las columnas, o por multiplicada por la excentricidad, por la separación entre los dos, o por la fuerza de inercia, calculo con el sux, multiplicado por la distancia entre los dos, por la excentricidad entre los dos. Y ese torsor es el culpable de que la mayoría del edificio se caiga. Porque como les explicaba, si los dos coinciden, ¿qué va a pasar? Si los dos coinciden, el edificio va a ser esto. Pero si los dos no coinciden o están muy alejados, mi edificio, aparte de moverse lateralmente, va a ser esto. Y cuando haga esto, ¿acaso no es cierto que el recorrido de esta columna es mayor que esto? Si la columna que está aquí la hago que haga este recorrido, se va a romper. Entonces, uno de mis objetivos es estructurar de tal manera que mi centro de masas y mi centro de rigideces estén los más cercanos. De tal manera que ese momento sea pequeño y no tenga yo problemas con la rotación. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Cuando yo tengo mis columnas, a veces no puedo controlar esa deriva. Cuando yo les digo, hay que calcular el edificio y hay que chequear horizontalmente que no pase derivas, pero además les pido que la deriva, que el desplazamiento de esta con respecto a esto no sea más del 50%, ¿cierto?
Eso no está en la norma. Lo que pasa es que cuando lleves antisísmica, en el penúltimo trabajo, te van a pedir calcular un factor que se llama la irregularidad torsional. Y si tu desplazamiento en esta punta y el desplazamiento en la opuesta es mayor del 50%, aquí se mueve 7 centímetros y aquí se mueve 10, yo ya sé que el torsional me va a salir un torsional normal o bajo. Pero si esto se mueve 7 y esto se mueve 15, cuando calcules la irregularidad torsional en el curso que viene, te va a salir una irregularidad grande. Y el reglamento te va a decir, no se puede diseñar con esa torsión, o te va a decir, castiga tu fuerza de sismo mayor a 1.5, mayor a 2 veces, mayor a 3 veces. Por eso es que yo les pido que cuando chequemos y les verifico que esto y esto, que los dos cumplan derivas, pero que aparte la diferencia entre este desplazamiento y este en la misma dirección no varíe en más del 50%. Para que cuando hagas la verificación torsional, que te la van a pedir en el otro curso, te salga irregularidad torsional normal. Listo. Y no me lleve a meter factores de mayoración adicionales. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una estructura y coloca la placa, una sola placa a un lado, el centro de masa probablemente ande por aquí y el centro de rigideces va a estar cargado hacia la parte donde está la placa, donde se concentre la mayor cantidad de columnas, donde se concentre la mayor cantidad de rigidez, y la rigidez te la da la sección transversal de la placa. Hacia ese lado se va a pegar el centro de rigidez. Por lo tanto, esta es una estructuración mala, porque lo está separando mucho. Para regresar esto a su sitio, yo tendré que poner aquí otra placa. Cuando yo tengo un tubo abierto, que es el caso del ascensor, por resistencia de materiales, en algún momento les han pedido, calculen que la rigidez de un tubo cerrado, el centro de rigideces está en medio. Pero de un tubo abierto, el centro de rigideces está afuera. Ese es un ejercicio clásico de resistencia de materiales 1. Sin embargo, a muchos arquitectos les gusta, no. Yo quiero ver una estructura tipo un tubo, pero quiero que se vea rota. Este fregó porque el centro de rigidez lo botó por afuera. Hay una tendencia arquitectónica, una escuela arquitectónica que se llama la escuela destructivista. ¿Se metieron a esta tienda que vende telas en Elías Aguirre en New York? No. Entras y la columna está rota. Sigues avanzando y el techo está roto. Esa es una muestra de ese tipo de arquitectos. Hay una escuela totalmente de arquitectos que sigue esa. Para ellos todo debe aparecer roto, para que la vista sea más agradable y te llame la atención. Y un ejemplo aquí en Chiclayo es la tienda que está ahí en Elías Aguirre y de Luis González, ahí nomás a mitad de cuadra. Una tienda de tela, ¿cierto? En medio está en la calle está la columna con un tubo de acero en medio. Es adorno. Y entras y los techos están cortados en el piso. A mí me tocó una vez un proyecto en el cual era una torre de 11 pisos y también el arquitecto, quiero ver la torre circular pero rota en medio. Me estaba pidiendo que botara el centro de rigideces afuera y el centro de masas adentro. Es una torsión tremenda. ¿Qué haces en ese caso? El tubo lo formas pero adentro. El tío quiere su estructura rota, quiere por aquí roto, que se vea. Es más, quiere que hasta la losa parezca rota así, para que cuando tú la mires. Y todavía quería, una torre como de 11 pisos, más de 14 pisos, y quería que acá le pusiera como una catarata, un chorrero de agua roja, para que el edificio está sangrando. Y acá la recibía y acá la recirculaba. ¿Qué haces en este caso? El anillo lo haces acá.
le engañas al pata. El anillo resistente lo haces acá. Porque esto normalmente tiene una rampa, ¿cierto? Entonces el anillo resistente continuo lo hago adentro. Y esto de aquí lo saco como baladizo. Y acá le hago la rajadura. Mi centro de rigideces y mi centro están metidos los dos ahí. Mi estructura no está rota. Está rota la estética, está rota el volado. Amigo, en la insumida profesional se va a encontrar con cada loco de eso. En ese caso, sería una locura poner el anillo resistente no aquí, sino porque este es un tubo, su estructura es un tubo. Sería una locura ponerlo aquí. Y aquí descontinuarlo. Ah, ahí sí un bolito te ha fregado. Porque tu centro de liquidez se fue afuera. Tu centro de masa se quedó aquí. Basta que esté abierto, se salió afuera. Si la estructura resistente que está amarrada con vigas la pones acá, el tubo está ahí. Siguen estando los dos años. La casa de esquina. Cuando te toca estructurar una casa en una esquina, este es vecino, y entonces tú comienzas a estructurar. Pero como esta es la esquina, el arquitecto le va a meter fachadas y vidrios por todos lados. Es más, tengo esquina, voy a poner tienda, voy a poner farmacia. Ventana por aquí, ventana por aquí, ventana por acá, ventana por acá. ¿Cierto? Pero hacia los vecinos la tienes que cerrar. ¿Sí o no? Y entonces tú dices, no, va a ser un pórtico. Y lo analizo como un pórtico. Y los elementos de aquí son tabiques. Pero en tu plano no le pones las columnetas. No le especificas la junta. Viene el albañil y dice, no hay columnetas. Agarro mi muro y lo vacío pegado. ¿Cierto? Ya te fregó. Tu estructura que era esto, ahora aquí, al meterle aquí un muro de albañilería sin separación, te defines a este caso. Es por eso que si tú ves, cada vez que hay un terremoto, entra en internet y busca casas caídas o destrucciones por el terremoto tal. Y las fotos que vas a ver es que siempre se cayó la casa de la esquina. Por este error en el procedimiento constructivo. Tú lo modelaste como un pórtico. En tu plano no especificaste. Debiste ponerlo, por eso es que yo les ando fastidiando. Acá está tu columna. Junta 2 centímetros. Este de aquí le doy una textura. Tabique. Igualito aquí. Junta por acá. Junta por acá. Si yo especifico esto, yo sé que eso está aislado, yo sé que esto corresponde a esto, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando yo no diseño, cuando a mí me dan el plano para construir.
me dan el expediente, toma ingeniero, construya. Lo primero que tengo que revisar es la memoria de cálculo o la memoria descriptiva. Ahí el calculista debe decir, el sistema estructural es de pórticos, o es de corte, o es de pórticos con muros de corte de albañilería. Si dice pórticos y miro su plano y no hay columnetas, es simplemente porque no sabía y no le puso las columnetas. Pero yo se las tengo que poner, porque si no, yo voy a construir una cosa y el cálculo ha sido hecho con otra cosa. Como digo, el tercer caso es este. Y busquen en el internet sismo de Nazca, sismo de Pisco, sismo de Japón, sismo de cualquier sismo, y vas a ver que las fotos, el 90% de fotos que vas a ver, la destrucción de la casa de esquina. Entonces, cosas como estas no se deben hacer. Ingeniero, pero eso quiere decir que yo no debo hacer ascensores. No, pues es que esto metido dentro de un proyecto grandazo, esto ahora ya no es el centro de rigideces solamente del ascensor. Si yo tengo una planta y en la planta yo le pongo aquí el ascensor, me falta aquí, a esto me va a obligar a mí a tener por acá para que esto compense ese cierre que le falta al cuadrado o al rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? El arquitecto que dice, no, te acepto la columna de 25 por 50, pero así no, ponla así. Eso no sirve, porque no le he dado rigidez en la parte que está abierta. ¿Cierto? Te acepto hasta que el muro lo hagas totalmente de concreto si quieres. Pero no me pongas columnas así. El ejercicio clásico de antisísmica es analizar esto. Una estructura, por ejemplo, que la pueden ver a cada rato, es la estructura del Hotel Sonet en Niza. El Hotel Sonet tiene que algo de 5 niveles. Y tiene en una dirección, miras tú de la fachada para adentro, placas, 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 todo el largo del edificio. 25 de largo, 25 centímetros de espesor. Y cuando lo modelas, se cae como una caja. Imagínate una caja de cartón, quítale las tapas. En esta dirección es muy fuerte, en esta se cae. Porque tiene 25 de espesor. Es más, yo no sé cómo, y ahí a veces hay un poco de irresponsabilidad por parte del calculista en hacerle caso al arquitecto. No, es que no quiero, te doy tal, y hace lo que el arquitecto le pide. Oye, que se vaya impreso no es el arquitecto, eres tú. Imagínate el Sonet, 5 niveles. Entre placas tiene más o menos 5 o 6 metros. Ya ustedes han pasado concreto armado 1 y han manejado luces de ese tipo. ¿Qué fierro sale en esas vigas? ¿Qué fierro sale en esas vigas? Mínimo sale 3/4, ¿sí o no? ¿Y cuánto es la longitud de esa viga con gancho y la barra de 3/4? La placa tiene 25 y la viga viene con fierro de 3/4. El LDG son como 45 centímetros. ¿Cómo los ha hecho? ¿Se va a arrancar? Aún si tú le metieras placa corrida, te verías obligado en la zona del encuentro con las vigas a ponerle un nervio en planta para cubrir aquí lo que necesito por el LDG.
O sea, del nervio de esto no me salva nadie por el LDG. Acuérdate que la longitud de desarrollo es la longitud necesaria que yo necesito empotrar el fierro para que cuando yo lo estire, este soporte el momento y el acero fluya. Que son las condiciones que yo he asumido cuando he calculado esa viga. Yo he asumido que este fierro se estira hasta que fluye o no. Pero si yo le doy 25, cuando comienzo a estirarlo, ¡guau!, se arranca. Y si se arranca, entonces se convierte en una rótula. Momento cero. Resistente en momento cero. ¿Y el actuante qué hago con el actuante? Entonces, ojo. Plantear que todo el costado sea una placa corrida de 25 no te da la rigidez. Lo que vas a tener es una caja. Y una caja de cartón. ¿Sí? Quítale las tapas y va a ser esto. Acá es muy rígida, ¿cierto? Pero lateralmente yo tengo aquí una distribución de 4 placas y tengo aquí las mismas 4 placas pero separadas. El gasto aquí, el concreto, el encofrado, el fierro es el mismo que acá, con la diferencia que están separadas. La rigidez torsional de esto no es nada en comparación con esto. Lateralmente, si yo a este edificio lo empujo, el desplazamiento de los dos va a ser el mismo. Si lo empujo en la otra dirección, el desplazamiento lateral va a ser el mismo. Pero torsionalmente, esto no resiste nada comparado con esto. Por el brazo de palanca a las cuales están ubicadas las placas. ¿Estamos de acuerdo? Esto no sirve para nada, porque te botas centro rigidez para acá. Esto no sirve para nada, porque no tiene rigidez torsional. Esto es el caso del ascensor, es el caso de las placas opuestas. Esto funciona mejor, esto funciona mejor. ¿Estamos de acuerdo? Esto no sirve porque no tiene torsional, tiene gran cantidad de placas. Esto no sirve porque las placas convergen en un solo punto y torsionalmente no tienen nada de rigidez torsional. Y como te digo, la prueba de eso es andate a un restaurante y mírale las patas y hacer que se mueve. Una placa tiene mucha rigidez, ¿cierto? Imagínate que a este edificio, en este techo yo tengo un techo aligerado y le meto una placa en medio. Ese punto alrededor de la placa casi no se mueve. Se quedan derivas ahí, .003, .002. Y miras el costado